El enigma de la afección espiritual, una perspectiva junguiana sobre el no deseo. Desde el prisma de la psicología analítica, el fenómeno que se observa en ciertos individuos con un prolongado recorrido en el sendero espiritual, especialmente aquellos inmersos en la filosofía oriental o la meditación disciplinada, presenta un terreno fértil para el estudio de las dinámicas psíquicas. Lo que se manifiesta externamente como una supuesta trascendencia del deseo, ya no quiero nada más, estoy libre de todo apego, y que el individuo asume como la consecución de la iluminación o la meta última, podría, bajo una meticulosa inspección, develar una de las más sutiles y peligrosas trampas en el proceso de individuación. La sombra del orgullo espiritual. El maestro de Zúrich enfatizaría que este estado de no desear nada no debe confundirse con una genuina liberación del ánima o del animus frente a la tiranía de los instintos primitivos o el influjo del inconsciente colectivo. En lugar de una auténtica ecuanimidad, este fenómeno puede interpretarse como una forma sofisticada de inflación espiritual. Es un tipo de orgullo del ego disfrazado de humildad y desapego. El disfraz de la muerte. Se observa aquí un mecanismo de defensa donde una forma de negación de la vida, una suerte de mort certa, muerte segura, psíquica, se presenta como si fuese liberación. El deseo, en su manifestación pura y biológica, es intrínseco al principio de la vida, el ambitalo, en términos junguianos, la energía psíquica vital. La existencia misma es un acto de querer, el árbol busca la luz, el río anhela el mar, la flor aspira a florecer. Este movimiento inherente no es sufrimiento, es la propia natura naturans, naturaleza creadora, expresándose. La confusión de la voluntad. Cuando un ser humano proclama un cese total del querer, el psicólogo analítico podría inferir que, consciente o inconscientemente, está expresando un anhelo de regresión a un estado inorgánico, un deseo de morir o de retornar a la matriz indiferenciada. El querer, el desear, el moverse hacia algo, es la esencia misma de estar vivo y de participar en el flujo de la vida. Distinguiendo el deseo neurótico del impulso vital. La confusión central, según el análisis, radica en una interpretación errónea de las enseñanzas de los grandes maestros espirituales, como el Buda. No es el deseo, chanda, en sí mismo lo que causa el sufrimiento, sino ta, a menudo traducido como aferramiento, ansia o agarre desesperado. Existe un abismo cualitativo entre el deseo natural y saludable, el mero acto de querer alimento cuando se tiene hambre, un impulso biológico y psíquico natural. El aferramiento neurótico, la obsesión por el alimento o cualquier objeto, la acumulación, la ansiedad constante por la suficiencia, lo que transforma el deseo natural en una neurosis. El error fundamental de aquellos que caen en esta trampa es el de arrojar al niño junto con el agua del baño. Al constatar que el deseo neurótico genera sufrimiento, concluyen que todo deseo debe ser erradicado. La anestesia espiritual, un velo sobre la vitalidad. El resultado de esta supresión indiscriminada es el cultivo de una psique marcada por la planicie, una muerte en vida, y una franca negativa a interactuar con los ritmos pulsantes de la existencia. A este estado, el observador lo denomina anestesia espiritual. Síntomas en la comunidad. En ciertos círculos espirituales, se observa una sutil competencia por la indiferencia,
donde se valora más el ser el más desapegado o el más allá de todo. Se habla en tonos bajos y contenidos sobre la irrelevancia de las cosas mundanas. Sin embargo, al examinar con detenimiento los semblantes de estos individuos, lo que a menudo se encuentra no es la serenidad, el arquetipo de la sabiduría, sino una notable opacidad, una falta de vitalidad y un aplanamiento afectivo. Han confundido el entumecimiento con la verdadera ecuanimidad. La evasión del dolor. Esta anestesia es una estrategia de afrontamiento, particularmente atractiva para las almas sensibles e inteligentes que han sido heridas por sus propios deseos, la frustración, la pérdida, la decepción inherente a la condición humana. Piensan que al cesar el deseo, cesa el dolor. El problema, que el análisis junguiano subraya, es que al detener el querer, también se detienen la valoración y la curiosidad, los motores del desarrollo cognitivo y experiencial. La creatividad y el amor. El amor, de hecho, es la forma más elevada de querer, un deseo de conexión, de unión, de bienestar para el otro. La piedra psíquica. Cuando uno no desea nada, se asemeja a una piedra inorgánica. Las piedras, ciertamente, no sufren. Pero, y aquí reside la tragedia de la anestesia espiritual, tampoco ríen, ni danzan, ni crean arte, ni experimentan el eros en su plenitud. Han intercambiado la intensidad del vivir por una seguridad estéril. Satisfacción vs indiferencia. Es crucial establecer una distinción definitiva. El no desear nada, la anestesia espiritual, difiere profundamente de lo que se podría denominar satisfacción con lo que es, o contentamiento. Contentamiento no implica la ausencia de deseos o metas futuras. Significa que el individuo no está en guerra con el momento presente, y que nunc es la capacidad de albergar un deseo o de moverse hacia un objetivo, mientras se está simultáneamente en paz y en un estado de aceptación si ese objetivo no se materializa. Es una actitud de apertura flexible al inconsciente y a los dictados de la vida. En conclusión, la verdadera iluminación o individuación no reside en la erradicación de la energía vital, el deseo, sino en la transmutación del aferramiento neurótico en un impulso vital consciente y amoroso. El camino espiritual exige una participación activa y deseante con la existencia, no una retirada silenciosa hacia la esterilidad psíquica. La danza de la vida y la liberación del aferramiento, el individuo libre y la voluntad, desde la óptica junguiana. Continuando con el análisis de la condición del no deseo en el camino espiritual, es imperativo para la psicología analítica establecer una distinción crucial entre la ausencia de deseo y la libertad del apego, Nichtstanaften. Desde una perspectiva que honra la totalidad de la psique y el proceso de individuación, la persona verdaderamente liberada no es aquella que ha suprimido su voluntad, sino aquella que ha establecido una relación consciente y no esclavizante con ella. La dialéctica de la libertad y el deseo. El individuo que ha integrado su sombra y está avanzando en su individuación es capaz de participar plenamente en lo que se podría llamar el juego de la vida, sin que su identidad, el ego, se fusione con la victoria o la derrota, el resultado. Deseo sin desesperación. La verdadera liberación no es la ausencia de deseo, sino el deseo sin desesperación, ohne Versweiflung. Es el querer sin necesitar.
Esta es la manifestación de una preferencia sin demanda tiránica. Uno puede preferir el helado de chocolate, desear un paseo bajo el sol o anhelar una conversación profunda. Estas son expresiones de la energía psíquica vital que busca manifestarse. No constituyen apego en el sentido neurótico, sino hasta que el individuo proyecta sobre ese objeto la condición de su propia felicidad. ¿Necesito esto o no puedo ser feliz? El sujeto verdaderamente libre, la persona que ha avanzado en el camino de la conciencia, el individuo libre, no es el que nada quiere, sino el que puede quererlo todo sin ser esclavizado por su querer. Puede perseguir metas con pasión sin ser devastado por el fracaso. Puede amar profundamente sin ser destruido por la pérdida. Puede disfrutar de los placeres sin desarrollar dependencia. Está totalmente involucrado en el eros de la vida, totalmente apasionado y vivo, pero no se aferra. Su movimiento en la vida es una danza, no un agarre paralizante. La metáfora del artista y el resultado. Para ilustrar la diferencia entre el deseo esclavizante y el deseo liberador, se puede observar el arquetipo del artista, el creador. Imaginemos dos individuos que desean escribir un libro. Variable persona A, esclavizada por el resultado, aferramiento, persona B, liberada del resultado, deseo consciente, voluntad del ego. ¿Este libro debe ser un éxito de ventas o soy un fracaso? Haré mi mejor esfuerzo y luego lo soltaré al mundo. Estado psíquico: sufrimiento y ansiedad constantes durante la escritura, al estar preocupado por la aceptación del inconsciente colectivo. Disfrute y pasión en el proceso de la escritura. Compromiso profundo con la calidad. Reacción al fracaso: devastación. El fracaso se vive como una aniquilación del ego y de su sentido de vida. Decepción, pero no destrucción. La vitalidad permanece, la energía se canaliza hacia la próxima creación. Ambas personas desean, quieren algo, pero una está aprisionada por ese querer, identificación con el ego / resultado, mientras que la otra es liberada por él, relación consciente con el proceso. La clave no reside en la presencia o ausencia de deseo, sino en la naturaleza de la relación que se establece con ese deseo, la manera en que el ego sostiene su voluntad. La pasividad como bloqueo del canal creativo. El peligro inherente a la promoción de un estado de no deseo es la pasividad psíquica. Al entrenar a la psique para no querer nada, el individuo se transforma de un jugador a un espectador en el drama de la vida. La vida como expresión necesaria, el universo, el self en su manifestación más amplia, desea expresarse a través del individuo, a través de su forma y perspectiva particulares. Esta expresión exige deseo y querer. El artista quiere crear. El amante quiere conectar. El explorador quiere descubrir. Todos estos son deseos vitales, expresiones del impulso fundamental de la vida para manifestarse, expresarse y devenir. Cuando uno declara "no quiero nada", está esencialmente diciéndole a la vida, "me abstengo". Si bien el descanso y la quietud, el polo opuesto a la actividad, son necesarios para el equilibrio psíquico, si este estado se vuelve permanente, el individuo deja de ser un canal para la energía creativa de la vida y se convierte en un bloqueo, en Mung. El riesgo de la estancación espiritual. Aquellos que han meditado y estudiado durante años, desarrollando una gran calma o paz superficial,
pero que no están creando, contribuyendo o involucrándose en el mundo de manera significativa, corren el riesgo de la estancación. Han olvidado cómo moverse y confunden esta inmovilidad con la iluminación. Es, en verdad, estancamiento vestido con lenguaje espiritual. La afirmación de la vida y la catástrofe completa. Curiosamente, las personas más vivas, vitales y que expresan plenamente la energía de la existencia suelen ser aquellas con deseos fuertes. No son deseos neuróticos de posesión, sino deseos poderosos y afirmativos de la vida que buscan construir, crear, descubrir y compartir. El costo de la vitalidad. Al ser apasionados e involucrarse profundamente, estas personas inevitablemente sufrirán. Cuando las cosas no salen bien, sienten el dolor. Cuando pierden a un ser amado, experimentan el duelo. Pero este dolor y duelo no son un problema que deba ser erradicado. Es la catástrofe completa de ser humano, como lo expresaría Sorba el griego, una figura que encarna la vitalidad instintiva y no domesticada. Esta experiencia integral de la alegría y el sufrimiento es infinitamente más rica, más interesante y más viva que la alternativa de no sentir absolutamente nada. El objetivo de la individuación no es la anestesia o el no sentir, sino la capacidad de sentirlo todo y de bailar con el deseo sin permitir que éste tome las riendas de la psique. La alquimia del deseo, del aferramiento a la libertad consciente, un estudio sobre la integración psíquica. El objetivo de la madurez psíquica y la individuación, como procesos que buscan la plenitud del self, no es alcanzar un estado de insensibilidad emocional, sino la capacidad de sentir la totalidad de la experiencia humana, el espectro completo de la vida y la muerte, sin ser destruido por ella. El individuo integrado busca querer cosas sin ser esclavizado por esos deseos. Esta es la esencia del verdadero desapego junguiano. No es un distanciamiento frío, no es indiferencia, y mucho menos es la ausencia total de voluntad. Es la capacidad de quererlo todo mientras no se aferra a nada. El peligro del nivel afectivo, el nihilismo espiritual. El camino del no deseo, al ser malentendido y aplicado rigurosamente, conlleva un peligro sutil pero profundamente destructivo, la pérdida de la discriminación psíquica y moral. La aplanación estética y ética. En el momento en que se declara que algo es valioso, se está ejerciendo una preferencia, un deseo hacia esa cosa por encima de otra. Si el ego ha sido entrenado para creer que toda preferencia es un apego, y todo apego es negativo, se precipita en una planicie moral y estética. En este estado de equivalencia nihilista, nada es mejor que nada, todas las elecciones son igualmente triviales, y no importa lo que se haga o cómo se viva. La pasividad nihilista. Este nihilismo espiritual es una trampa formidable, pues anula el impulso de la función trascendente y la voluntad. Si nada importa y todos los deseos son igualmente vacíos, ¿por qué crear? ¿Por qué participar? ¿Por qué asistir a otros? El resultado es una existencia pasiva y desconectada que no beneficia al self ni al mundo. La alternativa saludable. La vía de la conciencia exige el reconocimiento de que tener preferencias es perfectamente natural y esencial. Se puede desear la belleza sobre la fealdad, la bondad sobre la crueldad, la verdad sobre la mentira, sin por ello caer en la trampa neurótica. La diferencia crucial radica en la actitud. Actitud neurótica.
el universo debe conformarse a mis preferencias o no puedo estar en paz. Actitud consciente, dada la elección, me acerco a lo que encuentro valioso, significativo, a lo que trae más vida y menos muerte al mundo. El hecho de tener valores, ética y estética exige querer. Exige la capacidad de valorar algunas cosas más que otras. Esto no es una falla espiritual, sino la definición de un ser humano consciente y comprometido con la manifestación de la vida. Resignación vs madurez, el sueño desapegado. Otro aspecto del no querer nada es que a menudo enmascara una derrota psíquica. Muchas personas llegan a este estado porque han sido decepcionadas y heridas repetidamente por sus propios sueños. Su estrategia es la siguiente: el camino más seguro es dejar de querer. La derrota disfrazada. Este acto no es un logro espiritual, sino una resignación, una derrota disfrazada de trascendencia. La madurez espiritual auténtica no consiste en renunciar a los sueños, sino en la capacidad de tener sueños sin ser encarcelado por ellos. Es el intentar, el fallar y el volver a intentar, sin permitir que el fracaso defina el valor intrínseco del self. Es querer las cosas profundamente, pero sostener esos deseos con ligereza, Leichtigkeit. El camino de la vulnerabilidad. Esta es una senda mucho más difícil que la simple desconexión de los deseos. Exige que el ego se mantenga abierto y vulnerable, que se mantenga comprometido incluso después de haber sido herido. Exige seguir queriendo, seguir soñando, seguir extendiendo la mano a la vida aun cuando la vida haya sido ingrata. Pero es precisamente este camino el que conduce a la vivacidad y a la genuina libertad psicológica. No necesitar vs. No querer, una distinción vital. Para evitar la confusión terminológica tan común en los círculos espirituales, es vital distinguir entre no querer nada y no necesitar nada. Concepto característica psíquica consecuencia en la individuación. No necesitar nada estado maduro. Significa que el bienestar fundamental del individuo, self, no depende de circunstancias externas. No hay adicción al placer ni terror al dolor. El individuo está fundamentalmente bien, in ordnung. Es un signo de libertad psicológica y de una fuerte persona integrada. Es una base de resiliencia. No querer nada estado pasivo / diagonal anestesiado. Implica la supresión o anulación de la voluntad vital y el impulso de la vida. Conduce a la estancación, la planicie afectiva y el nihilismo espiritual. Es un signo de regresión o defensa contra el dolor, interrumpiendo el flujo de energía psíquica y la expresión del self. En la culminación del proceso de individuación, el individuo se encuentra en un estado donde no necesita nada, pero puede quererlo todo, porque ha aprendido a bailar con el deseo sin aferrarse a su cumplimiento. El deseo como brújula del self. La transformación alquímica de la voluntad. Desde la perspectiva de la psicología analítica, el estado de no querer nada no representa una liberación, sino una especie de muerte del espíritu, spirituelle todestare. Mientras el ser humano permanece vivo, la voluntad de ser y de manifestarse persiste en todos los niveles psíquicos y somáticos, operando como impulsos de vida. El imperativo de la vida. El cuerpo físico exige alimento y reposo, el instinto de conservación. La mente busca estimulación y desafío, el impulso cognitivo. El corazón anhela conexión y amor, eros.
y el anima/animus, o el alma, self en su aspecto de totalidad, demanda significado, propósito y expresión. Estos no son problemas a ser eliminados, son los hechos fundamentales de ser un organismo vivo y psíquico. El camino espiritual, entendido como el proceso de individuación, no busca la erradicación de estos deseos, sino la transformación de la relación del ego con ellos. Se trata de aprender a querer sin aferrarse, a desear sin exigir y a preferir sin insistir. Esta es una forma de libertad mucho más sutil y sofisticada que el rudimentario no querer nada que tantos confunden con la iluminación. La desconexión de la brújula interior. El peligro más profundo del no deseo reside en la anulación de la intuición y el sentido de dirección interno. Los deseos auténticos como guía, los deseos genuinos, chanda, aquellos que emanan de las capas profundas y auténticas de la psique, el self, actúan como el sistema de navegación del individuo. Son el medio por el cual la vida y el inconsciente se comunican con el ego, indicando hacia dónde dirigirse, qué crear, con quién conectar, cómo expresar el don único del individuo al mundo. El barco sin timón, al entrenar la psique para ignorar estas señales e impulsoras en nombre del desapego, el individuo pierde su brújula y su sentido de propósito. Se convierte en un navío sin timón, a la deriva. Si bien existe un valor en el ir con la corriente, el ser humano está diseñado para navegar, para tener un destino, un telos, o propósito vital, y para moverse con intención, aún manteniendo la flexibilidad en la ruta. El deseo auténtico es el que indica que le importa al self y hacia donde debe fluir la energía psíquica. Desconectar estos deseos en nombre de la distancia espiritual es, esencialmente, cortarse de la propia sabiduría interior que reside en las profundidades del inconsciente. La calidad del deseo, plenitud vs carencia. La alternativa saludable yace en la calidad del deseo. El individuo debe interrogar la fuente de su voluntad. Origen del deseo. Preguntas clave para el ego. Manifestación psíquica. Deseo neurótico / insano. ¿Quiero esto por carencia o para llenarme? ¿Me estoy aferrando a esto? Se siente constrictivo y disminuyente. Se manifiesta como desesperación, como un vacío intentando llenarse a sí mismo, como miedo disfrazado de aspiración. Deseo auténtico / saludable. ¿Quiero esto desde un lugar de plenitud? ¿Es una expresión natural de quién soy? ¿Lo sostengo con ligereza? Se siente expansivo y vital. Es como la vida que fluye a través del individuo, la energía que busca expresarse. La tarea de la conciencia no es perder el deseo, sino transformarlo, refinarlo y purificarlo de sus adherencias neuróticas, el aferramiento. La iluminación como totalidad. La persona iluminada o, en términos junguianos, el individuo plenamente individuado, no es aquel que no quiere nada. Es, en un sentido paradójico y dialéctico, aquel que quiere todo y nada a la vez. El milagro de la conjunción de opuestos. Este individuo se involucra plenamente con la vida, tiene preferencias, deseos y pasiones, pero no es esclavizado por ellos. Juega el juego con compromiso total, pero conserva la conciencia de que es solo un juego, lila, en la filosofía hindú. Danza con total abandono, sin perder jamás la conciencia de que está bailando. Esta es la verdadera libertad,
no la muerte del deseo, sino la liberación del deseo del yugo del miedo, del aferramiento y de la necesidad desesperada de que la vida sea diferente de lo que es. Los grandes maestros no estaban señalando la nada, ni, como meta. La confusión surgió porque el mensaje fue malinterpretado por aquellos que pensaron que el objetivo era no sentir nada, no querer nada, no ser nada. El objetivo no es el nada, la anulación. El objetivo es el todo, la totalidad. El verdadero milagro y la transformación radican en abrazar el espectro completo de la experiencia humana y los deseos, con todo y sus catástrofes, mientras se permanece libre y consciente en medio de ellos.